¿Es usted de las personas que sueña con tener un podcast, compartir su voz con todo el mundo, pero no sabe cómo hacerlo? Bueno, si ese es el caso, les tengo muy buenas noticias porque nuestra próxima invitada nos va a explicar precisamente cómo lanzar un podcast y ¿saben qué? Lo mejor, en tiempo récord, no tienen que esperar un año. Ahora para eso nos enlazamos con Inés María Daud. Ella es comunicadora social, tiene una maestría en administración de empresas y es especialista en mercadeo, pero sobre todo es una podcaster. Muy buenas tardes, Inés María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. De verdad que es un placer saludarlos, estar aquí en el campanazo. Los admiro muchísimo. Son de verdad que ustedes totalmente increíbles, increíbles. Me encanta todo lo que están haciendo y de verdad que estoy muy contenta de poder tener la oportunidad hoy de hablarles de esta que es mi pasión, que son los podcasts. Yo estoy desde que tenía 9 años haciendo medios Pero y he encontrado, espérate un segundo. Es que pensé que me decís que tienes haciendo podcast desde los 9 años porque te iba a preguntar cuánto tienes, 13. Porque que yo sepa, los podcasts no son tan antiguos. Pero ahora te entendí, tienes desde los 9 años haciendo comunicación. desde los 9 años estoy en medios de comunicación contando historias. Tuve la oportunidad de estar en un grupo de periodismo infantil que se llama Voz Infantil, aquí en mi ciudad, en la ciudad de Barranquilla. Yo soy de la ciudad de Shakira, de Sofía Ya. Vergara. Aquí en Barranquilla, Fernando, lo esperamos y desde esa edad empecé a hacer periodismo, empecé a hacer medios. Y en este momento, en el 2020, en plena pandemia, yo venía escuchando podcast y en el 2020 yo dije, tengo que hacer un podcast, Te tengo que picó el hacer un podcast. mosquito. Y entonces tuve la oportunidad con mi socio Marlon Natera, que por ahí debe estar en línea, Marlon Natera. Empezamos a hacer un podcast que se llama Eficazmente, Eficazmente, que es donde contamos historias de personas que no la han tenido fácil, pero que han salido adelante. Es un podcast que queremos llevar a la gente a decirle, a veces hay personas que dicen estoy deprimido o estoy mal o no hay opciones, pero les queremos mostrar que sí hay opciones, que sí hay personas que han logrado esa transformación y que si ellos pudieron, pues las personas que están oyendo también pueden. Y esa, bueno, esa es la gran satisfacción que tenemos hoy en día, que el podcast lo están usando en universidades, en colegios, en empresas, que mucha la gente lo está usando como eso que nos propusimos en ese año tan duro de la Claro. pandemia, en que se convierta en inspiración para otros. Eso es de lo que se trata, Bueno, Inés María, eficazmente. te cuento, tienes toda la razón y me dijiste que aunque llevas muchos años en el área de la comunicación social, que fuiste periodista desde niño, pero la pandemia, a cierto modo, te ayudó a ti y a otras personas en entrar al mundo del podcast, porque al final del día yo pienso que el podcast es como la radio en esteroides, donde puedes hacer cosas. Pero la pregunta que te hago ahora, ya que tienes 4 años haciendo esto, si alguien se acerca a ti en este momento y te manifiesta, Inés María, quiero lanzar mi podcast, ¿cuáles son los primeros consejos que tú le das a esa persona para que logre lo que tú has logrado en los últimos años? Bueno, Fernando, yo diría que son 4 años, pero que en años como de perro, tú sabes que los perros se le multiplican como por cinco Por años, yo 7. diría que es así, o por 7, porque bueno, todo lo que esta industria va creciendo. Yo le diría a esa persona, Fernando, que lo primero es que se plantee qué transformación quiere lograr. ¿Cómo quieres llevar tú las personas de un punto A un punto B? Y el podcast es como ese puente que va a lograr que esa persona atraviese esa transformación. No puede ser que la persona escuche un podcast y siga igual, sino que la persona, por lo menos en mi caso, cuando escucha eficazmente, lo que queremos es que la persona diga, wow, si esta persona que tenía todo en contra salió adelante, bueno, yo también voy a poder hacerlo. De eso precisamente se trata, de lograr esa gran transformación. Creo que los micrófonos, los equipos, la edición, todo eso en este momento está pasando a un segundo plano. Lo más importante es el contenido. El contenido es el rey
en los podcasts porque hay una conexión muy íntima, muy humana, porque es que las personas se ponen esos audífonos y prácticamente es como si tú les estuvieras mandando un audio de WhatsApp o como si le estuvieras hablando por ¿no? teléfono. Se ha- Es como muy cercana, hay mucha cercanía. Y cuando las personas están logrando realmente esa conexión contigo, es mágico. Yo diría que los podcasts están en este momento en la edad de oro de los podcasts, estamos en la edad dorada de los podcasts precisamente por esa magia que producen, en esa conexión entre la persona que produce el podcast o el host o la persona que está presentando o que está hablando y la persona que está escuchando. Imagínese usted ir en su carro, colocar allí una historia. Ahora mismo se han vuelto en España, por lo menos es una locura y está pasando en Estados Unidos también bueno, los podcasts de ficción. Aquí en Latinoamérica nos hemos demorado un poquito, pero la época, por lo menos de nuestros abuelos, las radionovelas, Calimán, ¿usted cuál te- escuchaba, Fernando? no, te cuento, Inés María, yo tengo una hija que estudia en la universidad en Gainesville, en el centro de la Florida. De mi casa a donde está Oh, ella son 6 horas por carretera. Y yo usualmente cuando me toca irla a visitar, tanto de ida como de vuelta, ya yo no escucho la radio. Yo lo que hago es que pongo mis podcasts favoritos y durante todo el camino voy escuchando eso. Pero te quería preguntar, y y eso cuando mismo está comenzaste, pasando en Estados Unidos. Imagínense, la industria de podcast, ya que estamos aquí, ustedes en el campanazo que les gusta tanto el tema económico, movió más de 4.000 millones de dólares la industria sí, de podcast nada más el año pasado. Entonces se puede imaginar lo poderoso que está en este momento siendo el podcast en Estados Unidos, por lo menos, nada y, más por poner un ejemplo. claro, no. Inés María, te quería preguntar, cuando comenzamos a hablar, dijiste, bueno, soy de Barranquilla y esta es la tierra de Shakira, y obviamente si una personalidad como Shakira dice mañana voy a hacer su podcast, automáticamente, porque si bien como dices, lo que importa es el contenido que mueve emociones, ¿no? Pero si una personalidad, Messi, Shakira, el que fuera, dice voy a lanzar un podcast, automáticamente ya tiene miles, si no millones de seguidores que se van a sintonizar solamente para escuchar lo que dice Shakira. Pero Fernando Almanzar no lo conoce nadie. Si yo quiero lanzar un podcast, ¿cómo yo hago que agarre tracción independientemente del contenido que sea interesante? Bueno, lo más importante, Fernando, y Fernando sí lo conocemos muchísimo, claro que sí. El podcast, la gran magia que tiene el podcast, los medios están direccionados o estaban direccionados a las grandes masas, al público en general. Pero el podcast es muy específico. Si usted quiere un podcast acerca del gato con rayas verdes, ese podcast se puede crear solamente para los que tienen gato de rayas verdes. El podcast es la hipersegmentación. A veces el podcast no es, por eso los podcasts no se pueden evaluar, porque bueno, tiene 24.000 descargas o tiene 2 millones de descargas. A veces es el público al que está direccionado. Entonces, allí lo más importante es que sepamos quién es mi nicho, quién es ese público, quién es esa persona a la que yo le voy a hablar y la transformación que voy a lograr. Cuando usted sabe quién es su público y usted le habla a ese público, usted crea una comunidad allí en el podcast, gana autoridad porque definitivamente el poder, usted poder estar allí hablándole al oído a los oyentes, el poder estar usted conectando con esa persona a través de historias, a través de se deja ver su personalidad, su vida. Cuando usted logra esa conexión, usted gana autoridad dentro de ese nicho, gana reconocimiento, usted está trabajando su marca personal. Pienso que lo más importante es eso, Fernando. Ok, Messi, Shakira, el que venga, que tengamos muy claro, y es lo que yo trabajo como mentora de podcasting. Bueno, vamos a definir primero a quién te vas a dirigir, a quién le vas a hablar. No, yo le quiero hablar a los deportistas, pero a los deportistas de qué? No, pues a los que juegan fútbol. Ok, ¿de qué país? Bueno, el podcast tiene la generalidad también de que puede ser, le estamos hablando a una audiencia global, pero dentro de esa audiencia global, tenemos puntos que pueden encontrar los unos con los otros.
No, le vamos a hablar a los deportistas que no llegaron a las ligas mayores. Puede ser, Enfocarlo, encontrar enfocar el tema, enfocar hipersegmentación. Ese es el gran secreto del podcast, que es entonces ya, hipersegmentado. Inés María, ya me diste dos consejos. Lo primero es definir un tema, algo que transforme. Me dijiste segmentar, enfocar y obviamente el contenido es rey. Mientras más profundo sea el contenido, sobre todo que mueva emociones, es lo más importante. En términos de formato, porque hay podcasts que duran 10 minutos, media hora, una hora. ¿Cuál sería quizás el formato ideal para que un podcast tenga éxito, independientemente de estos consejos que ya tú nos compartiste? Bueno, yo siempre les recomiendo a las personas que están iniciando que arranquen con 15 minutos, que es más o menos el tiempo que usted se puede demorar en trasladarse de su casa al trabajo. Bueno, depende de las ciudades, Con suerte, pues hay, pero bueno, con sí. suerte, depende de las ciudades, depende del trancón, la movilidad, todo lo que pase. Mm, Pero cuando el tema está bien seleccionado, cuando ya usted ha creado una comunidad, cuando usted logra esa transformación de la que hablamos, usted ya puede extenderse y tener podcast de 1 hora y de hora y media y de 2 horas. Ya ahí el tiempo se vuelve un factor secundario porque yo por lo menos cuando me encuentro con podcasts que me encantan, yo hago maratón de podcast. Yo no me puedo dormir hasta que no sepa qué pasó en la historia. claro, claro. Entonces, Y a veces el tiempo es secundario cuando realmente llegas al punto de encontrar tu oyente ideal. ahora te pregunto, yo sé que existen muchas plataformas para hacer podcast y cada una tiene sus políticas diferentes, pero cuando uno lanza un podcast, que obviamente requiere tiempo, sacrificio y hasta una inversión en algunos casos, ¿cuánto tiempo debemos tener ese podcast o cuántos escuchas hace falta tener para que ya después que ese podcast esté sonando, comience a generar ganancias? Porque al final del día, sí, como tú dices, tú lanzas un podcast porque quieres que te escuchen, porque quieres transformar, porque quieres hacer un montón de cosas, quizás tienes algún plan o algo, pero al final del día mucha gente lo que quiere es, lo que cuenta es el cash, Correcto, monetizar. Bueno, monetizar. Fernando, fíjese que tenemos una guía de podcast y en esa guía uno de las secciones importantes es esa, la de la monetización. Y ahí tenemos más de 30 formas de monetización que van desde hay unas plataformas como Patreon que permiten que perfecto usted pueda pedirle a los oyentes y muchos podcasters nos estamos financiando en este momento con lo que los mismos oyentes empiezan a donar, Ok, por decirlo de esa forma. Eh, hay muchas formas de monetización. Las mismas plataformas, YouTube permite cuando tienes ya un número de seguidores, de suscriptores y un número de descargas, permite que la monetización. Spotify, mi familia en Estados Unidos, cuando están escuchando eficazmente y les sale una publicidad, ellos se alegran y dicen, me salió una publicidad en inglés en eficazmente. Y entonces hay muchas oportunidades desde vender camisetas. Si tú tienes una comunidad bien cimentada, tú puedes vender gorras, puedes vender camisetas, como lo hacen muchos podcasters, puedes pedir donaciones, puedes vender publicidad propiamente dicha. Nosotros por lo menos en Eficazmente 5 en nuestro podcast vendemos publicidad propiamente dicha. Puedes hacer, ahora mismo hay una forma de monetización, Fernando, que son los podcasts en vivo. Se están haciendo muchos eventos donde, por lo menos yo lo invito a usted y se venden las boletas y estamos en un teatro y hacemos el podcast en vivo. Es el boom en este momento en el sector, los podcasts en vivo, ya sea para aniversario, ya sea por eventos, o por lo menos si hay un evento de algún gremio de la construcción, de los automóviles, de algo, hacer el podcast ahí en vivo en medio del evento también está muy de moda y todo eso son oportunidades de monetización porque se cobran las boletas o porque se cobran los organizadores del evento. El ahora, podcast es mucha oportunidad de dinero por donde usted lo vea. bueno, ahora te pregunto otra cosa. El podcast como tal, cuando tú le recomiendas a alguien o le das instrucciones con tu guía
de cómo hacerlo. ¿El podcast como tal debe ser limitado a audio solamente, a voz, para que la gente lo ponga para escucharlo? ¿O tú sugieres también que se incluyan imágenes? Porque yo he visto podcasts que son como programas de radio donde la persona está, como estás tú ahora, como en una especie de cabina con audífonos. O sea, el podcast debería limitarse solamente a audio, o tú sugieres que si existe la posibilidad técnica de que también incluya video. Todo depende del nicho al que te estés dirigiendo y de lo que ese nicho consuma más. Si ese nicho pues le facilita más en qué momento del día está consumiendo el podcast. No, son los seguidores del Barcelona, él se viste de Spider-Man y le gusta a todos ver mejor el video. Bueno, entonces con video. Pero no, Claro. estos son los seguidores de otro equipo, del Junior de Barranquilla, y les gusta más a nivel de audio, que aquí también hay a nivel de audio, porque, o sea, todo depende del son al son que me toquen bailo. A ese son depende si hacemos podcast de audio propiamente dicho o si hacemos video podcast, porque bueno, el video podcast y el audio en este momento están en tendencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Inés María Daud. Ella es experta en mercadeo, ella es administradora de empresa, pero sobre todo es podcaster. Búsquenla en sus redes sociales, en internet. Estamos poniendo, creo que la dirección de tu portal de internet en pantalla. Muchísimas gracias, Inés. Y tienes las puertas del campanazo abiertas siempre. Sobreviviste 10 minutos con Fernando Almanzar. Cuando gustes puedes regresar y tráeme temas puntuales para motivar más, o como decimos en mi país, para embullar más a la gente a que tenga su propio podcast. Claro que sí, gracias Fernando, ha sido un placer y estoy segura de que es la primera, pero no la última que vamos a estar por aquí y felicidades para todo el equipo por esta excelente producción que tienen. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta la próxima.